Entonces, aquí en la unidad 4.5 vamos a ver estos temas que es espacios vectoriales y transformaciones lineales. Para eso vamos a ver primero vectores en 2D y 3D. Y dentro de este temario vamos a ver cómo crear un conjunto de vectores ortonormales y luego vamos a relacionarlos a matrices, algunos conceptos y luego definir qué son transformaciones lineales y luego igual relacionarlas a matrices. Y todo esto se relaciona a la unidad 2 y 3 y a la unidad 1 con respecto a los vectores. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con vectores. En el espacio 2D, exactamente como modelamos los números complejos, pero ahora los ejes van a ser X y Y en vez de real e imaginario. También vamos a calcular los ángulos, las magnitudes, vamos a ver cuándo son ortogonales. Es el importante, paralelos aquí no nos va a interesar. Vectores 3D, estos aquí nada más van a estar en las notas, no lo vamos a ver nosotros porque es para cálculo vectorial, ustedes lo van a ver en cálculo vectorial. Igual se ve todo esto. Y lo que les decía, lo más importante de la unidad 4 es el conjunto de vectores ortonormales que se calcula con el algoritmo de Gram-Schmidt. Y aquí vienen los ejemplos y algunos conceptos que son los más importantes, ¿sí? Sobre matrices. Y después pasamos a los espacios vectoriales, que ya habíamos visto algo de campos y módulos que habíamos definido al inicio del curso. Y la estructura algebraica más importante del curso son los espacios vectoriales. Vamos a ver la definición completa, los ejemplos, que nos vamos a enfocar más al espacio R2 y al espacio R3. ¿Ok? Y vienen aquí muchos ejemplos y mucho de esto ya lo van a ver ustedes en cálculo vectorial y finalmente vamos a ver qué son las transformaciones lineales y cómo se representan por matrices. ¿Sí? Y al último, pues ya nada más aquí dos ejemplos de Gram-Schmidt de dimensión 6 y igual matrices de transformación lineal que se utilizan en ingeniería. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la parte de vectores en R2 y R3, que es en dimensión 2 o en 3D. ¿Sí? La R, acuérdense que es de números reales, todo va a ser en números reales. Y entonces en física ustedes utilizan vectores para representar muchas cantidades físicas como la fuerza y muchas otras cantidades, ¿sí? Entonces siempre necesitan definir la dirección, la magnitud, el sentido de esas cantidades, ¿sí? Y por eso se utilizan los vectores. Y de esos vectores tenemos el punto de inicio y punto de fin, ¿sí? Y con eso podemos definir un vector. La notación de vectores vamos a utilizar una flecha que se pone arriba de la letra o del punto inicio y fin. O en algunos libros simplemente ponen letras negrillas. Cada libro tiene su notación, ¿sí? Aquí tengo el vector OA o el vector simplemente A, que son las coordenadas A, y el vector B, que es el vector OB. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen aquí en GeoGebra, les comparto GeoGebra. Ya lo tenemos. Entonces, aquí en GeoGebra podemos tener, como les decía, el punto A menos 1, 3. Pues tengo esa coordenada y el vector va del origen menos 1, 3. Ese es el vector 1, 3. Si ven la coordenada, aquí nos dice que es el menos 1, 3 y el vector, aquí, bueno, serían las letras, aquí son diferentes, pero el origen aquí lo representa por A y el punto, la coordenada la representa por B. Entonces aquí sería el vector AB. ¿Sí? Aquí en las notas lo tengo diferentes. El origen es 0, 0
el punto de la coordenada A es menos 1, 3, entonces el vector es menos 1, 3. Se puede representar así con corchetes y con flechas, ¿sí? Y tenemos otro punto. Oh, oh. Ah, pues, No, profe, si se escucha. ¿sí me escuchan? Porque si yo veo aquí el micrófono, a lo mejor algo está, sí, porque si se ve aquí, pues está, déjenme, espérame tantito. Bueno, bueno, ¿ya me escuchas, Brenda, o todavía no? Bueno, bueno, a lo mejor necesitas entrar y salir otra vez, Brenda, porque sí, aquí se nota que sí hay audio. Yo creo que no me está escuchando. No, no sé. Bueno, voy a continuar. Todo me va a quedar ahí el video por si Brenda no me escucha. Bueno, esa es la representación de vectores. Si ven, es exactamente igual como lo representábamos en números complejos. La diferencia ahora es que este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Como ustedes lo usan en todas las demás materias, ¿sí? En física y en cualquier otra materia, tenemos el eje X, que es el horizontal, y el eje vertical es el eje Y. ¿Sí? Entonces tenemos las coordenadas X y los vectores con esta notación. ¿Sí? Pero la I y la J también la vamos a utilizar, pero de otra forma. Entonces aquí tenemos ejemplos de vectores. ¿Cómo se calcula un vector que no salga del origen? Si tengo un vector ahora que esté en una posición que no esté con el origen, lo que tengo que hacer es restar el punto final menos el punto inicial y ese va a ser las coordenadas del vector. ¿Sí? Aquí vienen varios ejemplos. Tengo la coordenada A y la coordenada B y quiero representar el vector AB. Entonces se resta el punto final menos el punto inicial. Entonces el vector AB se representa así. Si lo quiero representar en el sentido opuesto, hago la resta al revés. ¿Sí? Y ven que el vector nada más queda con signos opuestos. Y la magnitud se usa igual con el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, pero la notación se usa con doble barra, ¿sí? Del ángulo, perdón, del vector. ¿Sí? Y esa sería la magnitud del vector. Pero se calcula exactamente igual que en los números complejos. ¿Sí? Doble barra, vector, raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, y eso es todo. ¿Sí? Y para el ángulo se usan las mismas fórmulas que en los números complejos, dependiendo del cuadrante. Aquí tenemos un vector, el vector A que estaba acá. Todo esto es sobre los vectores que iniciamos viendo. Si está en el segundo cuadrante, se usa cierta fórmula. Si está en el cuarto cuadrante, otra fórmula. Pero acuérdense que en Excel tenemos varios métodos. Si tenemos ATAN2, si tenemos ATAN, o podemos usar las funciones directas de Excel. ¿Sí? Entonces hay que revisar bien en qué cuadrante está
y recordar las fórmulas de los ángulos que vimos para números complejos. Lo mismo, ¿sí? Aquí están esos ejemplos. Y algo nuevo son nada más los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector, lo único que representa, déjenme, represento aquí. ¿Qué es un vector unitario? Déjenme pongo esto más grande. Ups. Entonces, para representar un vector unitario, primero necesito dibujar aquí el círculo unitario del plano XY. ¿Sí? En el eje X, este es el eje X, para que se vea, eje X, eje Y. Y aquí en el círculo unitario, si yo dibujo un vector en el plano, cualquier vector, no importa en cualquier cuadrante, su vector unitario es el vector que representa la dirección de ese vector, pero dentro de este círculo. Entonces, el vector unitario de este vector sería el vector que sigue la misma magnitud, pero de magnitud 1, ¿sí? Que está exactamente en el círculo, ¿sí? Este sería su vector unitario. Si tengo otro vector en cualquier otra dirección, su vector unitario igual es este vector, el vector que llega al círculo unitario. Y tenemos dos vectores unitarios especiales, el vector unitario en el eje X y el vector unitario del eje Y, que tienen nombres que ya hemos usado antes, pero que usábamos para los números complejos. Ahora aquí ya no son números complejos, es el vector unitario Y, es ahora el vector unitario que representa el eje X, ya no es un número complejo, y ahora el vector unitario J, ¿sí? Que es el vector, ya no son ninguno de los dos son números complejos, representan al eje X y al eje Y, pero dentro del círculo unitario, ¿sí? Estos son los vectores unitarios importantes del plano R2. Todos los demás vectores tienen un vector unitario, que normalmente se llaman lambda o con cualquier letra, U o la letra que quieran. Entonces, si tenemos el vector A menos 1, 3, que habíamos dibujado hace ratito, puedo calcular su vector unitario simplemente dividiéndolo entre su magnitud, que es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 9 con 10. Raíz de 10, divido 1 entre raíz de 10 y 3 entre raíz de 10, me dan las componentes del vector unitario. Entonces, aquí, bueno, en el dibujo aquí están dos. Tengo este vector, su vector unitario aquí está. Lo podríamos calcular, aquí están las coordenadas de C y de E, y se puede calcular las coordenadas de D y de F, ¿sí? Simplemente haciendo esas operaciones, calculando las magnitudes. Aquí lo podríamos hacer midiendo las longitudes y verificar que sea todo correcto, ¿sí? Pero este es el procedimiento. Aquí verificamos que nos da magnitud 1, por eso se llama vector unitario, porque tiene magnitud 1, y estas dos componentes se les llaman cosenos directores. ¿Sí? Con negrillas, porque son la forma de calcular el ángulo con respecto al eje X y al eje Y, ¿sí? Si ustedes calculan el coseno inverso de cada una de esas componentes, van a encontrar el ángulo con respecto al eje X y el ángulo con respecto al eje Y, ¿sí? Quiere decir que aquí, con las coordenadas de D, ¿dónde está D? Bueno, ahí no me dice cuántas son las coordenadas de D, pero aquí está el punto D. Sí, bueno, vamos a hacerlo con, bueno, con D, ahí está, le pongo un punto aquí en D, y lo vamos a llamar H. Bueno, pero vamos a calcular los ángulos. El ángulo de H sería, este es con respecto a X, ¿sí? Entonces, el coseno de este ángulo debe ser la componente de H, en X, ¿sí? Y luego con respecto a Y,
vamos a calcular el ángulo con respecto a y. Sería, tomo un punto en y, el vértice y el vector. Y este es el vector con respecto al eje y. ¿Sí? Y hay una relación entre estos dos. Si los restamos, me debe dar 90 grados. Y si aplican el coseno a estos dos, les debe dar las componentes de este vector, la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? O si le calculan el seno a alfa, les da lo mismo que el coseno de beta. O si le aplican el seno a beta, les da el coseno de alfa. ¿Sí? Porque son complementarios. Tienen propiedades que se pueden verificar muy fácilmente. ¿Sí? Y aquí está otro ejemplo con el vector B, que ya estaban dados aquí desde el inicio, el vector A y el vector B. Y hay otros ejemplos ahí con el vector AB y el vector BA. Todos estos, ustedes ahí los pueden revisar, calcular, pueden checarlos con Excel, pueden verificarlos en GeoGebra. Y ahora viene la notación de los vectores unitarios del eje X y Y, que les decían que son I y J. Si tenemos ahora esa notación con estos vectores unitarios, quiere decir que ahora el vector E también lo puedo representar con otra notación. Aquí podría yo representar el vector E. Tengo que poner primero vec E es igual, sus coordenadas, ahora voy a poner 2.4, pero voy a poner I, vector I, que es la coordenada en el eje X, y lo pongo más 1.22, vector J. ¿Sí? Aquí sí lo alcanzan a ver. Esta es la representación del vector E, pero usando los vectores unitarios I y J, que es más o menos igual a los números complejos. Lo que está haciendo aquí, estoy separando la componente del eje X y la componente del eje Y. Entonces, igual que en las operaciones que hacíamos en números complejos, todo lo tenemos que separar en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Para el vector C sería lo mismo. Entonces, tengo que buscar en las coordenadas de C, aquí están. Entonces, sería el vector C. Estos comandos que estoy escribiendo aquí son de LaTeX, los mismos que uso en el overleaf. Y se pueden usar aquí. Vector C, entonces tengo que poner vector C es igual a menos 2.05 vector Y, que es el eje X, más 1.69 vector, entonces slash vector J, que es el eje Y. ¿Sí? Y ahí está la notación de este vector C. Así sería la notación con los vectores unitarios. Es una combinación lineal o una suma y resta de los vectores unitarios. ¿Sí? Los vectores unitarios son las coordenadas 1, 0 y 0, 1, que están aquí ¿cómo se llama? En el círculo unitario. ¿Sí ven? Y están las coordenadas 1, 0 y J está en la coordenada 0, 1. Y con eso podemos representar cualquier vector del plano. ¿Ok? Igual podemos representarlo, las coordenadas como la magnitud multiplicada por el coseno y la magnitud por el seno, que si se acuerdan es lo mismo que usábamos como fórmula de Euler, ¿sí? Que es en forma polar. Si tenemos la magnitud y el ángulo, esa es la representación polar. Aquí ya no voy a repetir todo lo de la representación polar, pero también se pueden representar en forma polar. ¿Sí? Sería lo mismo. Y podemos calcular el ángulo entre dos vectores. Como lo que vamos a ver en este curso, en esta unidad, es vectores ortogonales que son perpendiculares, lo que nos interesa es cuando este producto punto cero. ¿Sí? Porque cuando el producto punto cero, el coseno del ángulo es 90 grados. Entonces, tenemos que calcular el producto punto de los vectores, el primero transpuesto, el otro sin transponer, y ese producto punto nos debe dar cero. ¿Sí?
Entonces, por eso aquí estoy definiendo qué es un vector ortogonal y paralelo. Los vectores ortogonales, como les decía, viene del griego ortos y gonos. Entonces, la palabra ortos la utilizamos mucho en el español. Ortopedia, ¿qué más hay? Orto de los dientes, bueno, hay muchas palabras en español que usamos con orto, ¿no? Quiere decir recto o correcto o corrección de algo. O en inglés también quiere decir right, ¿sí? De corregir algo o de recto. Entonces es un ángulo recto. Gonos es ángulo. Aquí está gonos. Aquí pueden ver que se usan diferentes os. Ortos es con omicron y gonos es con omega. Esta es la omicron y esta es la omega. Y entonces, ortogonal quiere decir ángulo recto, que es lo mismo que perpendicular, es la misma palabra. ¿Sí? Entonces, para que sean perpendiculares, tiene que haber un ángulo de 90 grados o pi entre 2. Entonces, si tenemos dos ángulos, dos vectores, lo que necesitamos verificar es que el producto punto sea cero. Si son paralelos, el producto punto debe ser más o menos 1. Pero esos no los vamos a usar. Los importantes son los perpendiculares. Porque en el plano aquí los perpendiculares son I y J, son los que nos interesan. Y cuando estamos en 3D, son I, J y el K. ¿Sí? Ahorita aquí en la siguiente de las notas, lo único que les voy a mostrar es que hay un tercer vector unitario. ¿Sí? Todo esto se repite, pero para 3 componentes. Y hay un tercer vector unitario, I, J y K. Este representa el eje Z. ¿Sí? Todo esto ahora hay 3 cosenos directores, los ángulos con respecto al eje X, el eje Y y el eje Z. Todo esto lo pueden revisar. Esto lo van a ver más a profundidad en cálculo vectorial. Aquí no lo vamos a utilizar, pero para que lo conozcan un poquito más, ahí están las notas. Y bueno, también se puede calcular la magnitud, el ángulo. Se pueden utilizar, aquí serían las coordenadas cilíndricas. También ustedes las van a ver en cálculo vectorial. Aquí no las vamos a ver. Todo esto también. Cuando también hay vectores unitarios. Ahí sería la esfera unitaria. Déjense que yo nada más se las dibujo para que vean en 3D. Tendrían una esfera unitaria del origen al 1, ahí está la esfera unitaria, y los vectores unitarios serían del origen al 1, del origen al 1, ahí no lo dije bien, del origen al 1, del origen al 1, del origen al 1. ¿Sí? Son 3 vectores unitarios. ¿Sí? Ya están los 3 vectores y lo importante es que sean perpendiculares igual como los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Por eso necesitamos saber cuándo son perpendiculares. ¿Ok? Entonces todo esto ustedes lo pueden revisar y ahora esta es la parte importante. Déjenme terminar